Capítulo 800. La esposa de Manoar, parte 2. Además, si los cortes de los no muertos podían moverse libremente por Garlén, superarían su mayor limitación que hasta ese momento les había impedido ser una amenaza real para los vivos. La mayoría de los no muertos no podían moverse durante el día y algunos ni siquiera podían abandonar su lugar de muerte durante mucho tiempo. La seguridad del sistema de puertas del reino hacía imposible que las utilizaran sin ser descubiertos y establecer una propia era algo imposible para ellos. La no muerte los convertía en malos forjadores debido a su incapacidad para canalizar adecuadamente el elemento de la luz. Crear una puerta, tallarla con runas e infundirla con un hechizo lo suficientemente poderoso como para doblar el espacio a través de cientos de kilómetros de distancia era más de lo que cualquiera de ellos podía hacer. Su única esperanza era hacerse con una puerta preexistente. Después de escuchar la respuesta de Quilla, Mark suspiró internamente aliviado. No podía ordenarle que hiciera nada y cuando había intentado contactar a Hirni, ella se había negado a decirle dónde estaba su hija. Quilla acaba de regresar de la pesadilla viviente que era Kula y aún no se ha recuperado completamente del trauma de ser víctima de una red de esclavitud. Ya ha sacrificado lo suficiente por el reino. No te permitiré llevarla a una zona de guerra. Habían sido las últimas palabras de Hirni con Mart y su tono no había dejado espacio para la discusión, no si Mart quería conservar su cabeza donde estaba. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Preguntó Gloria. Con todo el respeto que se merece, director, no puedo confiar la seguridad de mi hermana a un grupo de extraños. Especialmente cuando son un grupo de raros. Si sirve de consuelo, no estamos aquí solos. Tanto el desierto de la sangre como el Imperio Gorgon han enviado a sus mejores sanadores para encontrar una cura lo antes posible. Dijo Mart. Los equipos de investigación tienen detalles de nuestros respectivos países y de Laurel. Hasta ahora, las cosas han ido sin problemas. Sí, pero eso solo es porque aún están lejos de encontrar una cura. Dijo Frilla. De lo contrario, no correrías el riesgo de pedir la ayuda de Quilla. Solo cuando tengas el control de la situación comenzará la verdadera lucha. Estoy de acuerdo con Gloria en esto. De todos modos, no serían unas vacaciones pasar mi tiempo preocupándome por Quilla cada segundo del día. Lit maldijo internamente y, después de pedir permiso para usar el baño, preparó todas las protecciones necesarias para hacer una llamada. Estaba ansioso por informar al consejo sobre el asunto y pedirles que se movieran. Desafortunadamente, todos sus amuletos estaban muertos. Los arreglos de Laurel impedían cualquier forma de comunicación con el exterior para evitar que la ciudad fuera descubierta. Lit regresó a su asiento, incapaz de decidir qué hacer. Por un lado, no quería dejar a sus amigos solos, pero por otro lado, estaba harto de ese tipo de tonterías. No te preocupes por mí. Haz lo que creas correcto. Camila tomó su mano, confundiendo el silencio de Lit con culpa porque estaba a punto de irse de nuevo. Esto es más grande que tú y que yo. No estoy realmente de acuerdo con que pases tanto tiempo con tu ex, ni con quedarte en una ciudad llena de... Ella no quería ser grosera con sus anfitriones, así que todo lo que Camila pudo hacer fue señalar con el dedo a Risa, quien seguía acariciando a Mart sin importarle la presencia de los invitados. Pero si esta situación se sale de control, ya no sería solo un problema para las grandes ciudades. Cualquier psicópata podría entrar y salir a voluntad, incluso en Lutia. Nadie estaría a salvo, sin importar dónde viva. Lita sintió en silencio. Esta vez, incluso escapar al imperio o al desierto era inútil. Por una vez, el reino grifo no tenía la culpa y el problema era demasiado grande como para dejarlo en manos de un grupo de extraños. Gracias, cariño. Dijo él. ¿Cuándo empezamos? Ahora es demasiado tarde. Lita te llevará de vuelta a Havok y te recogerá en el mismo lugar al amanecer de mañana. Para entonces, tus alojamientos deberían estar listos. Antes de conocerlos, Mart no tenía idea de que todos estaban juntos, por lo que solo había preparado una habitación para Quilla. Para alojar a tantas personas, tuvieron que cambiar de ubicación a un árbol más grande. Fuera mágico o no, hacerlos crecer llevaba tiempo y podían usar toda la ayuda que pudieran conseguir. De regreso al Hotel Dragón Dorado, todos fueron directamente a sus amuletos. Las chicas tenían que hablar con sus padres, Camila con sus oficiales al mando y Lit con Atung.
El problema involucraría principalmente a la civilización humana, ya que las bestias no tenían ciudades propias, o al menos eso pensaba, por lo que era un asunto para el Consejo Humano. Atum respondió casi de inmediato, curiosa por saber por qué uno de los temas más candentes en la comunidad de los despertados necesitaba su ayuda. Después de que Faluel, la Hidra, hubiera reprendido verbalmente a Raagu, el Consejo Humano y el Consejo de Bestias estaban en desacuerdo por la falta de respeto que había mostrado la Hidra. Todo esto es vieja noticia. Dijo Atum una vez que Lit terminó de desahogarse. El Consejo no se preocupa por los asuntos humanos. No tenemos nada que ganar ni de qué preocuparnos. Todo lo contrario. Hiera ha sido un golpe de suerte para sus despertados. Ahora todos los recursos les pertenecen, lograron hacerse con la mayoría de los legados mágicos de los falsos magos, y lo que es increíble, es que finalmente pueden vivir a la luz del día. Las únicas ciudades habitadas ahora están pobladas ya sea por despertados o por bestias. Consideramos que es una gran oportunidad para ver si tener un país propio puede funcionar y cómo podemos llevarnos bien con las bestias no despertadas. Incluso estamos considerando reclamar Hiera para nosotros si todo sale bien. ¿Sabías sobre la plaga y no hiciste nada al respecto? Lit estaba atónito, ese nivel de maldad estaba más allá incluso de él. Por supuesto que lo sabíamos, y los guardianes también. Los humanos no son niños a los que puedas guiar de la mano, lo hemos intentado y fracasado innumerables veces. Claro, podríamos matar al rey y a los que investigaron la plaga, pero ¿qué pasa con los otros estados? Ellos también estaban investigando armas mágicas. Si hubiéramos matado a todos los involucrados en ese tipo de investigación, el vacío de poder habría desencadenado guerras que habrían durado décadas y expuesto nuestra existencia. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas, nuestra seguridad, por personas que nos quemarían en la hoguera o experimentarían con nosotros como ratas para robarnos nuestros secretos? Los despertados podemos ser unos idiotas, pero al menos tenemos reglas y las seguimos. Los humanos, en cambio, son avariciosos por el poder y nunca piensan en las consecuencias de sus acciones. Ellos hicieron su elección y pagaron por ella. Solo podemos esperar que el continente de Garlen aprenda de sus errores. El guardián local hizo todo lo que pudo. No puedes detener una idea con violencia, solo puedes tratar de demostrar que está equivocada, y eso es lo que él hizo junto con los otros guardianes. Advirtieron a los humanos, pero no escucharon. Los guardianes incluso causaron un pequeño brote antes de que se desatara la plaga, con la esperanza de que los humanos se dieran cuenta de los inmensos riesgos que conllevaba una locura así. Enterraron a sus muertos y siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Por el bien mayor, dijeron. Por una vez, tenían razón. Para nosotros, los despertados, fue un gran bien. Atum sonrió con ironía. Capítulo 801, Un nuevo campo, parte 1. Si quieres, puedo proponer una moción al Consejo para ayudar a Laruel. No, gracias de todos modos. Lit reconoció un fracaso cuando lo vio. La moción estaba destinada a fracasar y le debía un favor a Atum por intentarlo. Además, la idea de un país donde no tuviera secretos que ocultar era sumamente tentadora. Entonces, Lit se puso en contacto con Faluel, pero su respuesta fue igualmente tibia. La caída de la humanidad en Hiera había beneficiado a las bestias incluso más que a los despertados. La plaga solo afectaba a los humanos, por lo que ahora Hiera pertenecía a los pueblos planta y a las bestias mágicas. No tememos a los no muertos, no importa cuántos sean. Su interés en el asunto era tan poco que solo una de sus cabezas estaba mirando a Lit. La mitad de las cabezas restantes estaban durmiendo mientras la otra mitad trabajaba en 3 proyectos diferentes. Que me jodan de lado. Pensó Lit. ¿Dragones menores mi pálido trasero si puede trabajar en 7 temas diferentes al mismo tiempo? ¿Por qué mi parte de bestia no es una hidra? Eso es porque, a diferencia de los humanos, las bestias saben sobre el despertar y los emperadores cuidan bien de su territorio. Puedo masacrar a toda una rama de cualquier corte por mi cuenta en cuestión de minutos, y mis pares también pueden hacerlo. Los humanos le temen a los no muertos por 2 razones. Primero, debido a sus sentidos embotados, los humanos no pueden sentir la aproximación de los no muertos, ni reconocerlos cuando se disfrazan entre los vivos. Segundo, están demasiado acostumbrados a tener una ventaja abrumadora en números. A pesar de que pueden vivir para siempre, los no muertos son en realidad la raza con la población más pequeña, porque la mayoría de las otras razas los matan a la vista.
La idea de que sus números se dupliquen es aterradora solo para aquellos que no pueden confiar en sus despertados. ¿Por qué el consejo de las plantas o de los no muertos no hace nada entonces? Preguntó Lit. Los no muertos despertados no tienen lugar en las cortes y los desprecian. También son muy pocos porque es mucho más difícil despertar a un no muerto debido a su núcleo de sangre, por lo que la mayoría de ellos son liches o despertados que cambiaron para evitar la muerte. Ambos tipos están muy enfocados en su investigación y tienen muy poco interés en asuntos triviales. En cuanto a las plantas, el despertar no cambia la naturaleza de alguien, por lo que siguen siendo un montón de psicópatas. Confío en ellos incluso menos que en los humanos. Después de hablar con sus dos contactos en el consejo, Lit se dio cuenta de lo pequeño que era el problema de la Ruel a los ojos de seres tan antiguos y poderosos. Probablemente eran capaces de masacrar a Erlik y a su ejército con un simple estornudo, simplemente no les importaba. Al día siguiente, después de acompañar a Camila a la puerta de Havok, Lit y los demás regresaron a la Ruel. El profesor Mark los estaba esperando dentro de otra casa en el árbol, esta vez lo suficientemente grande como para acomodar a todos ellos. En primer lugar, gracias por su ayuda. En segundo lugar, si necesitan sacar algo de sus amuletos dimensionales, háganlo ahora. Laruel bloquea todo tipo de magia dimensional, incluidos los amuletos. Lita se acercó a cada uno de ellos a su vez, colocando sus manos sobre sus artículos de almacenamiento para permitirle sacar sus armas y algunas pociones. Solo utilizó su sentido del mana para darse cuenta de que, al igual que lo que sucedió con la casa, la dríada no estaba usando sus propios poderes. En realidad, estaba tomando prestada la misma energía que fluía a través del árbol, manipulándola para doblar temporalmente los arreglos que los rodeaban. Entonces, Lita abrió una puerta que los llevó directamente a su laboratorio. Había varias mesas de piedra maciza, dispuestas a una distancia segura unas de otras. Algunas estaban ocupadas por maquinaria compleja de naturaleza mágica, mientras que otras tenían muestras de tejido almacenadas dentro de cajas de cristal y varios artículos mágicos para estudiarlas. A pesar de que apenas había pasado el amanecer, había mucha gente trabajando, la mayoría de los cuales eran claramente extranjeros. La gente del desierto de sangre tenía la piel morena y vestía ropas coloridas. Los magos del imperio eran tan pálidos que Lit se preguntó si vivían bajo tierra y vestían ropas que, aunque se parecían a las del reino, estaban hechas de una tela más gruesa. Lit nunca había visto a tantas personas con cabello rubio y rojo en una sola habitación antes. Afortunadamente, toda la gente del continente de Garlén, a pesar de sus muchas diferencias, hablaba el mismo idioma, por lo que comunicarse entre ellos era fácil. Mart saludó rápidamente a sus colegas antes de llevar a sus exalumnos más a Ploria a la mesa más cercana sobre la cual se encontraban ordenadamente las cajas de cristal. Después de los eventos en Kulá, al igual que Kuya había decidido aprender magia de batalla, Ploria había decidido seguir el ejemplo de la guardabosque Seari y aprender al menos magia curativa de cuarto nivel. Su problema era que era solo una principiante, que aún luchaba incluso para compartir su resistencia. Ploria miró las muestras de tejido con la esperanza de que Mark lo simplificara lo suficiente como para entenderlo. Hasta ahora, el problema no parecía algo que pudiera resolverse con una espada, lo que la hacía dudar de su elección de estar allí. Dioses, me siento tan inútil. Mi carrera se me está escapando de las manos, me han atacado cada vez que salgo de mi casa, y ahora incluso tengo que fingir que entiendo todo esto. Me pregunto si esta semana puede empeorar. Pensó ella. Hemos estado trabajando en esto durante casi un mes, así que ya entendimos cómo funciona la plaga. Lo único que queda por hacer es formular una cura y ponerla en práctica. Mark tomó una caja de cristal que contenía lo que parecía un trozo de corteza del tamaño de una servilleta. Los cristales eran la única forma de preservar las muestras de tejido sin que desaparecieran como lo que normalmente sucedía con una pieza de un pueblo planta una vez que se separaba de su cuerpo principal. Este es un fragmento de la piel de un treanling sano. Se lo dio a Kuya para que lo examinara mientras les enseñaba a los demás un hechizo diagnóstico de primer nivel que funcionaba en pueblos planta, ya que los hechizos normales no habrían servido. ¿Qué diablos? Exclamó Ploria después de examinar el cristal, casi dejándolo caer de la sorpresa. Un hechizo diagnóstico común simplemente le permitiría al sanador identificar qué le sucedía al paciente, pero no proporcionaría información sobre su anatomía.
El hechizo que Mart le había enseñado, en cambio, le había permitido a Ploria ver incluso las células individuales dentro de la corteza como si hubiera utilizado un poderoso microscopio. Había sentido la vida y la voluntad que habitaba en cada una de las células que componían la corteza. A diferencia de los humanos o las bestias, cada parte de un ente vegetal compartía un fragmento de su conciencia. Si se separaban, intentarían reunirse con el cuerpo principal o reconstruirlo desde cero. Lit tampoco tenía idea de cómo funcionaba el cuerpo de un Treantling. Basándose en su experiencia previa con Lita, sabía que el único órgano vital de una dríada era la flor que tenían en lugar de corazón. Siempre que estuviera intacta, sus cuerpos podrían regenerarse infinitamente al absorber los nutrientes del suelo. La flor también podía ser removida voluntariamente como un acto de sumisión. La dríada tendría su poder reducido a la mitad y su vida estaría en manos de quienquiera que tuviera la flor. Capítulo 802. Un nuevo campo parte 2. Mi suposición es que los Trinalings no tienen órganos vitales en absoluto. Si una parte se separa del cuerpo principal durante demasiado tiempo, muere debido a la falta de nutrientes mientras intenta regenerar su cuerpo. Dijo Lit mientras le pasaba la muestra a Frilla. Buen razonamiento y casi correcto. Marta sintió. El único órgano vital de un Treantling son sus pies, donde alguna vez estuvieron las raíces. Es la única manera que tienen de absorber su alimento. Una vez que todos lo habían examinado, les dio un segundo cristal. Este contenía una muestra del mismo tamaño, pero su color era mucho más vibrante, con el marrón de la corteza cubierto de brillantes rayas verdes que lo hacían parecer una gema preciosa. Esta es un fragmento de la piel de un Treantling infectado, en cambio. Dijo Mart. ¿En serio? Una vez más, Quilla fue la primera en recibir la muestra. Siendo una plaga de no muertos, esperaba que estuviera pudriéndose, que fuera asquerosa, o al menos que mostrara signos de... Casi deja caer el cristal por sorpresa, y solo los rápidos reflejos de Mart lo salvaron. Ten cuidado. Las apariencias pueden ser tan bellas por fuera como feas por dentro. Dijo él. Solo cuando le tocó el turno a Lit de examinar la muestra, entendió el significado de las palabras del profesor. Cada una de las células saludables tenía sus paredes de celulosa rodeadas por una segunda pared hecha de una sustancia gris que se retorcía y movía alrededor de ellas como un manojo de gusanos. La pared gris perforaba tanto la pared celular como la membrana, estableciendo una relación simbiótica con ella. El tejido no muerto era capaz de robar un poco de la vitalidad de Lit incluso a través del cristal. La sustancia gris alimentaba energía a las células, haciéndolas crecer más fuertes y multiplicarse a un ritmo alarmante. Cada nueva célula era inmediatamente cubierta por zarcillos de la sustancia gris y el proceso comenzaba de nuevo. Lo llamamos plaga solo por simplicidad, pero la verdad es mucho más compleja. Esto no es obra de un parásito, un hongo o cualquier microorganismo que hayamos estudiado en el pasado. La plaga está compuesta en realidad por tejidos no muertos que de alguna manera son capaces de unirse a su huésped para crear una estructura híbrida simbiótica que puede asimilar tanto nutrientes como fuerza vital. No le hace daño a su huésped, todo lo contrario. Las brillantes rayas verdes en la corteza se deben al efecto vigorizante que el simbionte tiene en los tejidos vivos, lo que les permite alcanzar su máximo potencial. Los infectados desarrollan una destreza física y mágica sobresaliente, permitiéndoles superar a sus pares saludables. Para empeorar las cosas, los infectados no necesitan alimentarse como un no muerto. Claro, si el simbionte no es alimentado con energía vital, se alimenta de su huésped, pero debido a las habilidades regenerativas de los entes vegetales, solo necesitan comer más. Además, cuando los infectados se alimentan de fuerza vital en lugar de nutrientes, obtienen una sensación embriagadora que a largo plazo se vuelve adictiva. Si la aflicción no es tan grave, ¿por qué estamos aquí? Preguntó Quilla. Honestamente, no entiendo por qué quieren nuestra ayuda. Como lo describes, parece alguna clase de bendición legendaria sin desventajas. Si algo así fuera posible, ¿por qué nadie lo ha hecho antes? Sus palabras hicieron que Mart sacudiera la cabeza, suspirando con frustración. Lo que dice sería cierto para un individuo, no para una comunidad. Primero, si todos tienen poderes, entonces es como si nadie los tuviera. Segundo, las habilidades no muertas consumen energía vital que debe ser repuesta, forzando a los infectados a comer más.
No hay manera de que el suelo pueda sostener ese nivel de consumo, y eventualmente causará una hambruna. Además, aquellos que empiezan a alimentarse de sus semejantes pronto pierden el control y matan a sus víctimas. Los entes vegetales no son asesinos. Les falta empatía porque, gracias a sus habilidades regenerativas, matarlos por medios convencionales es muy difícil, pero todos mueren si su fuerza vital es drenada. Ha habido incontables asesinatos desde que la epidemia comenzó. Una vez que la comida empiece a escasear, nadie podrá mantenerse neutral, convirtiendo una simple batalla por el poder en una guerra de supervivencia que podría extenderse más allá de las murallas de Laruel. ¿Ya tienen una cura? Preguntó Lit. Desafortunadamente, no. Hemos intentado dejar a un paciente infectado sin alimento, pero muere junto con el simbionte. Los hechizos de curación y oscuridad normales no tienen efecto porque la fuerza vital del paciente y el simbionte están enlazadas. Hemos logrado un éxito parcial al inyectar pequeñas y constantes cantidades de magia oscura en un infectado, resultando en una recuperación completa. Desafortunadamente, no es algo que podamos usar para todos. El proceso es lento y doloroso, además, la inanición casi volvió loco al paciente. Necesito ver a un paciente. Dijo Lit. Mis habilidades como diagnosticador no son adecuadas para muestras pequeñas y análisis de laboratorio. Mis hechizos funcionan mejor cuando son usados en un cuerpo completo. Marta sintió y llamó a una colega para que se acercara a su mesa. Era una mujer, vestida con el uniforme de los estudiantes del Grifo Blanco a pesar de ser demasiado mayor para hacerlo. Ninguna academia aceptaría a alguien de 30 y tantos años como estudiante. Medía 1,75 metros de altura, con cabello negro azabache hasta los hombros y un cuerpo esbelto. Sin embargo, se movía lentamente y de manera torpe, como si tuviera miedo de destruir el costoso equipo solo con tocarlo. Era bonita, pero su expresión severa y sus ojos azules fríos le daban un aura inquietante. Lit notó que trabajaba sola y que la mayoría de los investigadores, incluso los del Grifo Blanco, parecían tenerle miedo. Es un placer volver a verte, Azote. Tu fuerza ha crecido notablemente desde tu última visita. Su voz era cálida, creando un fuerte contraste con su apariencia. Kala, ¿qué haces aquí? Lit la reconoció inmediatamente por su voz y su olor. Kaya sintió y le hizo una seña para que la siguiera. Soy la experta en necromancia del Grifo Blanco y amiga de Mark desde el ataque de Bouke. Además, tengo un interés personal en esta plaga. Si pudiera crear su equivalente viviente, podría darle a Nika una vida normal hasta que encuentre una cura para su condición. ¿Es así como te involucraste en esto? Preguntó Lit. No exactamente. Fue Lita quien me pidió ayuda y acepté para evitar más muertes sin sentido. Como sabes, los no muertos deben alimentarse de sus semejantes vivos para prosperar. Alimentarse de otra raza apenas les da sustento. La razón por la que la reina Leanan llamó a los humanos para pedir ayuda es que su esencia vital les sabe repugnante tanto a los seguidores de Erlik como a los infectados. Al ser parcialmente no muerta, estoy a cargo de las interacciones con los pacientes ya que no pueden alimentarse de mi fuerza vital. He escuchado que tanto el gobernante de Laruel como el pretendiente son plantas evolucionadas. ¿Están despertados? Lit los envolvió en un hechizo de silencio tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos para que los demás no se dieran cuenta. No. De lo contrario, sería un asunto para el Consejo. Desafortunadamente, solo son nacidos de los Fa. Esto les da un gran poder y los hace desesperados por más. Saben sobre el despertar pero no tienen idea de cómo lograrlo. Capítulo 803, Cortina de humo parte 1. Mientras Kaya hablaba, su cuerpo se transformaba constantemente de una apariencia normal a una figura esquelética envuelta en sombras vivientes, muy similar a lo que sucedía cuando estaba en su forma de Bright. No elegí esta forma para ser agradable a la vista, ni para hacer amigos. Explicó al notar la sorpresa de Lit. Es solo que ser un oso gigante hace que sea realmente difícil trabajar con cosas pequeñas y no puedo usar magia espiritual frente a los humanos. ¿Has descubierto algo con la Invigoration que podamos usar para desarrollar una cura? Preguntó Lit. Sí y no.
Lo entenderás cuando veas a uno de los infectados. ¿Solus está contigo? Lit le mostró su mano derecha, donde un anillo de piedra envolvía el dispositivo de ocultamiento que Solus había forjado para esconder su existencia. Excelente movimiento. Ni siquiera pude percibirla estando tan cerca. Encantada de conocerte, Solus. Espero que algún día me muestres tu forma humana también. Dijo Kaya. Ven a visitarme una vez. Solus usó magia aérea para hablar con su amiga. Te he invitado a la torre más de una vez. Lo sé. Ella suspiró. Mis hijos siempre me regañan por mis largas ausencias, pero mi investigación es demasiado importante. Si no fuera por la crisis actual, no habría salido de mi laboratorio. Nunca pensé que te importara tanto el mundo humano. Lit se sorprendió con las palabras de Kaya. No es así. Estás malinterpretando mis palabras. Las plantas no muertas son mucho más peligrosas que las no muertas normales. No importa si se alimentan de humanos o bestias regulares, sus víctimas siempre tienen la oportunidad de pedir ayuda o de unirse para defenderse mejor. En el caso de los no muertos que se alimentan de plantas, sus víctimas son blanco fácil. Regiones enteras podrían estar infestadas de no muertos y nadie se daría cuenta hasta que sea demasiado tarde. Sin lo verde, los herbívoros se morirían de hambre y una vez que caigan, todos los demás seguirán. El árbol que albergaba los laboratorios era más grande que el hospital White Griffin, lo que obligaba a los dos despertados a dar un paseo para llegar a las escaleras de las plantas inferiores. Lit notó de inmediato que la instalación subterránea estaba hecha enteramente de roca y encantada con un array de bloqueo de tierra. Aquí mantenemos a los pacientes que están dispuestos a ser curados, sin importar el costo. Explicó Kaya. Roca para evitar que se alimenten de los nutrientes del suelo y el array para evitar que escapen con magia terrestre una vez que entre en juego la inanición. Desde los corredores de piedra desnuda hasta las puertas metálicas gruesas, el lugar parecía más una prisión que una sala de hospital. Kaya llevó a Lit a una de las celdas, mostrándole el candado encantado y la secuencia de runas necesarias para abrirlo. Adentro había un treantling, un árbol que había adquirido conciencia. Lit no tenía idea de si las personas plantas tenían un género o si era solo una cuestión de cómo elegían aparecer, pero le parecía un hombre. Aunque el treantling estaba acurrucado en un rincón de su celda, abrazando las rodillas contra el pecho, todavía tenía más de 1,5 metros de altura. Sus extremidades de madera eran tan delgadas como un bastón y el montón de hojas que cubría el suelo de la celda alguna vez pertenecieron a su ahora calva cabeza. La corteza del treantling no se parecía en nada a la muestra que Lit había visto arriba. Era de un negro apagado, crujiendo cada vez que la planta se movía. Los ojos de la criatura eran dos agujeros negros iluminados por una luz roja feroz que probaba cómo el hambre del simbionte estaba consumiendo a su huésped. La criatura gruñó con su entrada, pero no se movió. Su hedor era tan repugnante que el treantling pudo suprimir sus instintos violentos. Esto es interesante. Pensó Solus. Las puertas y paredes de metal no impedían sus sentidos místicos, así que había echado un buen vistazo a todos los reclusos antes de compartir con Lit sus hallazgos. Como esperaba, este treantling tiene un núcleo de sangre junto con su núcleo de maná. La terapia de Mark funciona porque un núcleo de sangre debilitado puede ser destruido fácilmente por la magia oscura, pero el dolor que causa es inhumano. Además, para que este método funcione, el cuerpo debe estar tan debilitado que no pueda suministrar energía al núcleo de sangre. Me temo que ni siquiera todas las personas plantas pueden sobrevivir a este método, y mucho menos los humanos. Dijiste que esto era interesante. Hasta ahora, la situación es simplemente desesperada. Déjame terminar. Su situación es completamente diferente a la del no muerto que conocimos en Otre. El conde Solver tenía un núcleo de sangre cerca de su núcleo de maná y ambos estaban hechos de su propia energía. Los pacientes aquí, en cambio, también tienen un núcleo de sangre, pero no muestra signos de intentar fusionarse con el núcleo de maná. Lo que es aún más inquietante es que la firma energética de los dos núcleos no coincide. Por el contrario, cada infectado tiene su propia firma energética, mientras que los núcleos de sangre comparten la misma firma energética, como si pertenecieran todos a la misma persona. Lit utilizó tanto el Invigoration como el hechizo de nivel 5 escáner en el treantling para verificar los hallazgos de Solus. ¿Qué diablos? Los exámenes de Lit demostraron que ella tenía razón, excepto por una cosa. Según Scanner, no había tal cosa como dos fuerzas vitales, solo una. Después de cerrar la puerta de la celda y silenciar la zona, Lit compartió con Kaya todo lo que él y Solus habían descubierto. Interesante.
dijo Kaya. Mis lecturas coinciden con las tuyas, pero las de Solus tienen mucho más sentido. Durante mi estadía aquí, usé Invigoration para revisar tanto a nuestros pacientes como a aquellos que se niegan a ser curados. No importa cuánto coman, nunca se convierten en no muertos adecuados, sino que permanecen híbridos. Los únicos que realmente se convierten en no muertos son aquellos que se unen voluntariamente a las filas de Erlik. Lo siento, pero me perdí después de más sentido. Admitió Lit. Lo que estoy tratando de decir es que la plaga es en realidad tejido no muerto que se une a sus víctimas como un parásito y luego se propaga por el resto de su cuerpo. Los infectados no son realmente no muertos. Simplemente están estimulados por el parásito que comparte con ellos su fuerza y su hambre. Por lo tanto, no importa si eligen alimentarse como no muertos o no, el parásito solo puede crecer hasta cierto punto sin matar a sus huéspedes. No son realmente híbridos, sino dos seres vivos diferentes casi fusionados. No nos dimos cuenta porque quien creó este parásito lo diseñó para que la segunda fuerza vital siempre fuera eclipsada por la de su huésped. ¿Esta información te ayuda a encontrar una cura? Preguntó Lit. No, pero es un comienzo. Al menos ahora sé por qué todos mis experimentos han fallado hasta ahora. Es porque se basaron en el supuesto equivocado de que la materia no muerta era parte del paciente, mientras que en realidad es un organismo extranjero. Kaya suspiró profundamente y toda su figura se convirtió en un esqueleto sombrío durante un segundo. Pobre Nika. Realmente esperaba poder permanecer despierta durante el día. Pero si mi hipótesis es correcta, quien creó la plaga no lo hizo para crear híbridos, sino solo para usarla como una artimaña para empujar a los habitantes de Laruel hacia el lado de Erlik. Y sin híbrido significa que no puedes aplicarlo a tu hija. Completó la frase Lit. Capítulo 804, Cortina de humo, parte 2. Exacto. Ahora nuestro problema es cómo compartir esta información sin revelar la existencia de Solus. Llevo aquí más de 2 semanas y no he podido hacer ningún descubrimiento, como nadie más. No puedo atribuirme el mérito del descubrimiento simplemente porque no sabría cómo explicarlo. ¿Y tú? Preguntó Kaya. Ya soy demasiado famoso y ni siquiera se supone que deba estar aquí. Pidieron a Quilla, no a mí. No tengo ninguna excusa plausible ni quiero más fama. Tendremos que llevar al grupo de investigación por la nariz y hacer que tropiecen con el descubrimiento. Kaya sintió con la cabeza y lo guió de regreso arriba. Reflexionó sobre la revelación, buscando una manera de compartirla o al menos de usarla para encontrar una cura. Cuartel General de Orlek de Draugr ahora. Aunque había pasado más de un siglo desde que Erlik se convirtió en un Draugr, todavía odiaba su condición. Si no fuera porque habría muerto hace mucho tiempo, nunca habría aceptado ser convertido. Como todos los Draugr, era una criatura de la codicia. Durante el día se veía obligado a permanecer dentro de su lugar de enterramiento para vigilar sus posesiones, aunque tanto su cuerpo como su mente estaban paralizados por la presencia del sol. Incluso sus secuaces se veían obligados a hablar con él a través de la puerta pesada de sus apartamentos, tal era el miedo de Erlik a que alguien lo robara después de haber puesto los ojos en sus tesoros. La codicia de un Draugr no se reflejaba solo en sus hábitos de sueño, sino también en la forma en que se alimentaban. Los Draugr no se contentaban con absorber la vitalidad de sus víctimas, también tenían que robarles algo que consideraban precioso. La habitación de Erlik estaba llena de baratijas de sus víctimas pasadas, a quienes había devorado por completo en su envidia por todas las cosas que tenían y que ahora se les negaban. Sus nuevos alojamientos en Laruel estaban llenos de la tierra de su lugar de enterramiento original en Hiera. Otra parte de su maldición era su incapacidad para alejarse demasiado de ella sin que sus poderes se debilitaran con cada hora que pasaba. ¿Cuál es el estado de nuestra investigación sobre los Bubbles, Grimly? Preguntó. Durante el día, incluso hablar requería fuerza de voluntad y un control sobre su núcleo de sangre que le había llevado a Erlik décadas a adquirir. Un completo fracaso, maestro. Respondió el Gremlin Dryad a través de la puerta. Los animales no parecen ser capaces de alcanzar una simbiosis con sus tejidos. No obtienen ningún poder después de ser infectados. Por el contrario,
cuanto más fuertes se vuelven sus tejidos, más débiles se vuelven los infectados, hasta que el cuerpo es superado por sus retoños y mueren. ¿Qué les pasa a los retoños? Los experimentos de Ehrlich eran dobles. Quería verificar si el mismo método que pretendía usar para conquistar las ciudades de las personas plantas también se podía aplicar a las de los humanos y si podía superar el curso de los no muertos de ser estériles. No deseaba tener descendencia, pero si lograba engendrar artificialmente incluso treantlings que compartieran parte de sus habilidades, serían peones excelentes. Ehrlich no estaba contento con Laruelle. Su verdadero objetivo era utilizar la ciudad como trampolín para obtener un puesto alto en las cortes de los no muertos y luego aprovecharlo para cambiar su política. Ehrlich ya había perdido un hogar por la estupidez de los humanos y no estaba dispuesto a que eso sucediera 2 veces. Los humanos no eran más que bestias tontas que necesitaban ser domadas y él estaba dispuesto a ser quien finalmente los pusiera bajo control. Ellos mueren junto con su anfitrión, respondió Gremlich. Algunos de los especímenes más grandes se parecían a ti, pero ninguno logró estabilizarse. Algo falta, pero no tenemos idea de qué se trata. El problema era, en realidad, simple. Ehrlich había utilizado magia de luz y oscuridad para fusionar sus tejidos con la plaga de Hiera, haciéndolos capaces de prosperar incluso dentro de un cuerpo ajeno. La no muerte impulsaba su vitalidad, mientras que la plaga les otorgaba la capacidad de fusionarse con seres vivos. Sin embargo, nada de eso cambiaba el hecho de que los tejidos solos no podían crear un núcleo de sangre real. Una vez que su anfitrión moría, la monstruosidad de Ehrlich también lo hacía debido a la inestabilidad de su pseudo núcleo de sangre y a la falta de nutrición. A diferencia de las abominaciones, que podían alimentarse de cualquier tipo de energía, los no muertos eran muy selectivos con su comida. Los monstruos o incluso los humanos proporcionaban a los Draugr una comida tan pobre que sus vástagos tenían que alimentarse de la flora local para sobrevivir. Esa era la razón por la que la cueva del bugbear que Frilla había encontrado estaba completamente desprovista de vegetación. ¡Maldición! Rugió Ehrlich, pero a pesar de su furia, su cuerpo no se movió ni un ápice. He invertido la mayor parte de mi fortuna en esta investigación. Si no logramos capturar Laruelle, me quedaré sin nada. Sin hogar, sin estatus y, lo que es más importante, sin dinero. La avaricia de un Draugr era tal que, en comparación con ellos, Lit era un derrochador. Tengo más malas noticias, señor. Gremlich se alejó de la puerta, justo un segundo antes de que un rugido inhumano la hiciera temblar. Ehrlich estaba seguro de que Gremlin solo le traía malas noticias por la mañana para estar a salvo de su ira. Y tenía razón. Ehrlich tenía un mal genio, pero para cuando se ponía el sol, habría recuperado tanto su capacidad de movimiento como la calma. Otro despertado ha llegado a Laruelle hoy. Lo identificamos gracias a la corte de la noche. Él también está dispuesto a ayudar a Leannan, pero la buena noticia es que es un humano. Finalmente, Ehrlich soltó una carcajada después de tanto maldecir. Envidiaba a los despertados por encima de todo. Ellos tenían poder, resistencia ilimitada y longevidad. Ehrlich nunca había perdonado a sus padres, quienes quiera que fueran, por abandonarlo, ni a los despertados que había conocido cuando aún estaba vivo por no compartir su secreto con él. Era consciente de que robar el secreto del despertar estaba fuera de discusión, pero tener la oportunidad de matar no a uno, sino a 2 despertados era demasiado bueno para ser cierto. La tecnología era un apéndice de la magia en Mogar y solo era utilizada por aquellos en el campo de la investigación mágica de vanguardia. Por lo tanto, solo Quilla sabía cómo usar las herramientas alquímicas y los dispositivos Forgemastered para escanear más a fondo las muestras encapsuladas en cristal. Para Frilla y Ploria, presionar botones y girar perillas no tenía sentido. Mientras todos trabajaban, pasando de un instrumento a otro, ellas simplemente se quedaban allí sin saber qué hacer, esperando instrucciones. Esto las hacía sentir excluidas y reconsiderar su oferta de ayuda. Creo que Kaya se ve realmente bien en su forma humana. Dijo Frilla, tratando de iniciar una conversación para pasar el tiempo. ¿A qué te refieres con su forma humana? Preguntó Ploria, recibiendo un gruñido de acuerdo de Quilla, quien estaba estudiando todas las muestras a su disposición antes de leer las conclusiones de otros sanadores sobre la enfermedad. Ella quería enfrentar el problema con una mente abierta, sin ser influenciada por las conclusiones de los demás.
¿En serio? ¿No lo sabes? Quiero decir, ¿cuántas Kaya que llaman a Litsker conoces? Frilla estaba impactada. Siempre había pensado que después de estar tanto tiempo con su hermana, Lit se habría abierto con ella al menos un poco. ¿Estás diciendo que esa mujer es nuestra Kaya? La Osa, quiero decir, la BYK, quiero decir, la Wig. Preguntó Gloria. Sí. Las bestias emperadores pueden cambiar de forma a humanos. Prot. Fue entonces cuando Frilla recordó que ella había sido la única testigo del reencuentro de Lit con su vieja amiga.